Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de un impuesto que es el impuesto de renta de no residente, aquellas personas que o bien tengan propiedades en España, pero por circunstancias se vayan a vivir fuera, o bien extranjeros que estén pensando en comprar en España, este impuesto pues ya les aplica. Entonces, bueno, José, lo primero, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. José, ¿quién tiene que pagar ese impuesto? Bueno, el impuesto de no residente tiene que pagarlo aquellas personas que evidentemente no residen en España o que permanezcan menos de 6 meses en España. Aquí José me ha pasado, ¿vale? Un cuadro resumen, o lo dejaremos también debajo de este vídeo para descargarlo, porque justamente en ese cuadro resumen un poco pues se simplifica todos los puntos que vamos a ir explicando a lo largo de esta entrevista. También aprovecho para comentaros que este vídeo lo vamos a poner en el podcast, ¿vale? En el podcast de inversión inmobiliaria. Inmueble de uso propio que pueda tener, repito, un español que resida fuera o un extranjero que compre un inmueble en España de uso propio, que no lo alquile. Vale, este es un punto muy importante porque pasa muy a menudo de que viene, sobre todo en aquellas personas que no son españolas, suele ocurrir muchas veces que, bueno, tiene una vivienda en España, piensa que hay que pagar el impuesto de bienes inmuebles y ya está. Y bueno, pues tiene que presentar el impuesto, que es un modelo que se llama modelo 210, y es un modelo por el simple uso o tenencia de un inmueble en España. ¿Qué hay que declarar en ese impuesto? Bueno, pues en ese impuesto, en función del valor catastral que tenga la vivienda, lo puedes encontrar, por ejemplo, el valor catastral, lo puedes encontrar en el mismo impuesto de bienes inmuebles. En el recibo, en el propio En el recibo del recibo, IBI. en el propio recibo, sí. Antes sí, exactamente, le pides una copia al ayuntamiento y ahí viene el valor catastral, ¿de acuerdo? Muy importante saber si ese valor catastral está revisado o no revisado por el ayuntamiento correspondiente, y si el valor catastral no está revisado, pues habrá que imputarle el 2% del valor catastral, y si el valor revisado se ha revisado en los últimos 10 años es el 1,1. Estamos dentro, como hemos dicho, de inmuebles de uso propio, y el tipo de gravamen impositivo, que también es un tema bastante relevante, es saber que si eres español o eres residente de la Unión Europea, tendrías que tributar el 19%. Y si eres extracomunitario, tendrías que tributar al 24%. 19% Unión Europea, 24% fuera Unión Europea. O sea, ese 19, José, para entenderlo yo bien, ese 19,24 aplica, o sea, ¿cómo sería el cálculo? Cogemos el valor Sería, catastral. cogemos el valor catastral, multiplicas Vamos a poner por ejemplo, 2%. 2% del valor catastral, y a ese 2% se le aplica el 19%. A esa cantidad, ¿vale? Entonces no sería tanto dinero, o sea, imagínate, ¿no? Pues, No, imagínate, no, 100.000 no. euros son 2.000 euros, pues de 2.000 euros, el 19, el 24. Correcto. O sea, por cada 100.000 euros, vamos, por hacer un cálculo rápido, ¿vale? Vale, que no es tanto. Seguramente de IBI incluso puede que pague más, a lo mejor, esa propiedad. Seguramente, puede ser. Vale. Depende del municipio y tal, pero puede ser. Vamos a hablar de los inmuebles que están alquilados, ¿de acuerdo? Vale, Que, de como acuerdo. por ejemplo puede ser mi caso. Entonces, cuéntanos, que viene aquí viene el sablazo. Venga, cuéntanos de cómo sería la operativa para el impuesto en inmuebles que un extranjero tenga alquilado en España. Bueno, hacemos la misma distinción que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Que como bien has dicho, ahí viene el sablazo. La distinción viene entre si eres residente de la Unión Europea o resides en la Unión Noruega, o eres extracomunitario. Si eres miembro de la Unión Europea, el rendimiento a declarar son ingresos menos gastos, ¿vale? Exactamente, son importe íntegro menos gastos previstos en la ley del IRPF o impuesto sobre la renta. Entonces, ¿vale? como un español, o sea, aunque resida allí. Vale. Correcto, exactamente igual con español. Y en el caso de los residentes extracomunitarios, aquí viene un salazo que es tu caso, por ejemplo, que es que, claro, no puedes deducirte ningún gasto en el caso de que sea extracomunitario. Es injusto, sí, pero es que no puedes. Claro. Y además, tipo impositivo, o sea, no solo no puedo deducirme los gastos, sino que además tengo que tributar el 24% en vez del 19%. Supongo. Fijo. Fijo. Que sean 1.000 euros o 50.000 euros de alquiler. Es 24%. Exactamente. Ahí sería interesante que todos los gastos
a nivel operativo, pues eso no. Bueno, el IBI no sé si se puede poner que lo pague el inquilino, pero no creo. Pero bueno, los gastos de comunidad, por ejemplo, sí que sería interesante, los gastos de comunidad sí sería interesante que los pagase directamente el inquilino y así uno lo tiene que meter dentro de esa declaración, ¿verdad? No un truco, sino un consejo de cara a la tributación menor, porque claro, si los gastos de comunidad los paga el propietario y el inquilino le paga la cuota íntegra de alquiler ya con la cuota en este caso, de comunidad incluida, pues al final va a tributar por todo, incluso por un gasto también. Claro, eso es muy interesante, es una idea que me planteaste y me pareció muy bien porque claro, hay determinados gastos que tú no te vas a poder deducir y en este caso pues lo puede pagar él. Es muy importante recalcar que en el caso de hacerlo, pues hagas un anexo del contrato de alquiler donde especifiques cuáles son los nuevos gastos que van a correr a cargo del inquilino y cuáles son los cargos que van a correr. Cosa importante, y aquí es cuando yo por ejemplo, pues ya me aclaré hablando contigo ya el hecho de que cuando hablamos de residente extracomunitario, a mí me chocaba al principio porque digo, bueno, si yo soy de España, ¿por qué tengo que tributar el 24? Y ya no es que de donde sea, es donde estés, ¿verdad? Ese es el caso, porque Estados Unidos, que es donde estoy yo ahora, pues claro, yo soy español, pero estoy en Estados Unidos, entonces ya se me aplica como si fuese extracomunitario. El modelo 210, ¿vale? Me gustaría que nos explicase un poco cómo se puede presentar, si eso lo hace cualquier persona, si tienes que hacerlo, porque en este caso yo lo hice a través de ti, pero ¿cómo funciona ese modelo? ¿Cómo se descarga? O sea, ¿cómo es eso? Este es un modelo que se llama modelo 210, se puede presentar a nivel particular en la agencia tributaria. El procedimiento para realizarlo sería, entras a la agencia tributaria, si tienes certificado digital, mucho mejor, entras en... ¿Y si no lo tienes, José, por ejemplo, un extranjero que no tenga certificado digital no lo tiene un extranjero, ahora ha habilitado en la agencia tributaria una opción para aquellas personas que son comunitarios o residentes de la Unión Europea, que es mediante transferencia bancaria, el pago del impuesto y predeclaración. Es decir, cuando entras en la agencia tributaria existen varias opciones de presentación. Se llama presentación, en la jerga le decimos presentación telemática, creo que incluso lo pone así la agencia tributaria. Te da acceso a entrar con certificado digital. Y luego hay una opción que se llama predeclaración. Y en esa predeclaración tú puedes hacer como una especie de borrador, ¿no? Y en ese borrador, pues tú tienes que seguir los pasos que te indica. Depende de si tienes el inmueble de uso propio o inmueble arrendado, y poner el tipo de renta que tienes, si es, como te he dicho, inmueble de uso propio, inmueble arrendado de larga temporada o de uso vacacional, hay diferentes tipos, y el tipo de renta será 0,1 o 35. 0,1 para aquellos arrendamientos que sean de larga temporada, ¿de acuerdo? O 35, o el tipo impositivo, el tipo de renta 35, en el caso de que la hayas tenido, por ejemplo, en alquiler de Airbnb, Booking, etc. Diferentes tipos de alquiler vacacional, alquiler de corta estancia, ¿no? Y luego te da la opción de, poner tus ingresos o renta imputada o tus ingresos del alquiler, tus gastos, y luego te deja hacer una predeclaración. Con esa predeclaración, digamos que es como una especie de borrador que te especifica bien claramente la agencia tributaria que solo puedes hacerlo, solo quedará confirmado una vez que tú realices una transferencia en una cuenta específica. El doble tratado, ¿vale? ¿Qué es el doble tratado? Porque también hay gente que se lo pregunta a raíz de ese impuesto. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo pago ese impuesto en España, tengo que ahora también tributar en el país donde estoy residiendo, pero existe un doble tratado. Coméntanos un poquito en qué consiste eso. Mucha gente se preguntará qué es. Sí, existen tratados para evitar la doble imposición. Existen tratados prácticamente con todo, España tiene tratados con todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Prácticamente casi con todos. El modelo es un modelo estándar de la OCDE y para descargarlo, pues mira, puedes entrar en la agencia tributaria o en Google, agencia tributaria, tratado de doble imposición, y aparece una lista de todos los países. Y dependiendo del país donde estés residiendo en ese momento, en este caso Estados Unidos, tú seleccionas
el tratado de la imposición se abre y en el tratado, normalmente que son de unas 20 páginas más o menos, especifican cada uno de los artículos, cada uno de los puntos o situaciones en las que se puede encontrar el contribuyente y no sabe dónde tiene que declararlo. Si lo tengo que declarar, por ejemplo, en Estados Unidos, o lo tengo que declarar en España. Entonces, ahí especifica en el acuerdo que se firmó entre, por ejemplo, Estados Unidos y España, pues, mira, mis impuestos, mis rentas del alquiler, ¿dónde tengo que hacerlo? Aquí. Mis dividendos, pues allí. Y además se especifica al principio qué significa ser no residente en España, cuántos días son, y además ese tratado suele estar por encima de las leyes tributarias. Entonces se aplica primero el convenio y luego la ley. Dejamos la descripción, el enlace para justamente los que queráis ver ese tratado. Locales comerciales, ¿vale? Que es poco frecuente, ¿vale? La mayoría de la gente suele tener propiedades de tipo vivienda, pero por ejemplo en mi caso, ¿vale? Yo tengo alquileres de locales comerciales donde, bueno, hasta ahora siempre es la factura en donde se le suma un IVA, se le quitan unas retenciones y eso ya me dijiste que cambia. Entonces, ¿cómo cambia en el caso de locales comerciales, de contratos de alquiler, en este caso a profesionales, locales o naves o cualquier cosa de eso? Vale, aquí implican dos tipos de impuestos. Estamos hablando del IVA, por un lado, y del IRPF o impuesto no residente, ¿de acuerdo? Es la misma factura, ¿de acuerdo? El caso de los locales es muy específico porque los locales van con IVA y retención, ¿de acuerdo? Es decir, si tú y yo somos dos españoles, tú tienes un local y yo te lo alquilo, tú me envías a mí una factura en la que tienes tu base, IVA, más IVA del 21%, menos retención del alquiler del 19%. Tú ingresas el IVA a Hacienda y yo ese 19% que va de menos, te lo ingreso a Hacienda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso del tuyo en el que te has convertido, has pasado de ser residente a no residente? La factura, en este caso, iría sin IVA, ¿de acuerdo? Okay. Por una glosa abajo que ponga inversión del sujeto pasivo, ¿de acuerdo? Vale. Es decir, iría sin IVA y con la glosa de inversión del sujeto pasivo. Y en las retenciones del alquiler, como pasaría a ser no residente, tienes que ser del 24%, ¿de acuerdo? Tú ya no tendrías que hacer ningún modelo de IVA y sí tendrías que hacer el modelo 210, ¿de acuerdo? Con ese 24%, y la persona que lo tiene alquilado, por ejemplo, como he dicho, fuera yo, tendría que hacer un modelo que se llama modelo 216. Y una última pregunta, José, también pregunta muy frecuente. Soy extranjero, ¿vale? Soy latinoamericano y quiero comprar en España. ¿Entro como particular? ¿Entro como empresa? ¿Cuándo le interesa a una empresa? Pregunta también, repito, que seguro que te llegará con mucha frecuencia. ¿Qué recomiendas? Si eres una persona que te vas a comprar un inmueble, una casa, normal, porque quieres tener tu segunda residencia en España, sea para inversión o sea para... O la Golden Visa, ¿no? Para conseguir la Golden Visa, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, sí, también se da mucho caso, para ejemplo, con la Golden Visa. Estamos hablando de un inmueble o de una inversión de Golden Visa son $500,000 de euros. Mi sugerencia, a nivel personal. Claro. A nivel personal, tú compras tu propiedad porque tiene muchas consecuencias, tanto al principio, sobre todo al final, cuando ven. Entonces, si tu objetivo es simplificar, esa sería la mejor opción, ¿de acuerdo? Ahora, imagina que queremos hacer una inversión mayor, una inversión en el que te vas a encontrar que quieres hacer una inversión quizá con varios familiares. Oye, mira, pues me interesa invertir en España por riesgo país, por tema de fortaleza del euro, y quiero, bueno, pues poder deducirme mis gastos. Pues esa es una pregunta. Oye, yo tengo muchos ingresos, de uso propio, pues el alquiler vas a tener muchos gastos. Entonces, que si luz, que si agua, que si electricidad, que si IBI, que si una serie de gastos. Entonces, se me ha dado el caso de que a lo mejor pues vas a comprarte, a lo mejor hay un tipo de tributación además que ha entrado ahora muy interesante, que se ha modificado ahora a partir de 2021, que es que tú compres 8 casas, ¿de acuerdo? En el que tú supone una importante reducción fiscal, porque el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, que es el impuesto que tendrías que presentar en el caso de que tú quisieras constituir una sociedad, ¿de acuerdo? Presentarías el impuesto sobre sociedades, y el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades
siempre es del 25%. Pero, hombre, pues se da el caso de que pues, mi familia o varios inversores que tengo de confianza queremos hacer un holding o una empresa y queremos comprar 8 viviendas en España, pues el tipo positivo pasaría a ser 15%, ¿vale? Ok, un Entonces, es muy 10% de interesante. ahorro es bastante, mucho dinero, claro que sí. Claro, porque además estamos hablando de inversiones bastante importantes. Estamos hablando de 8 viviendas, son inversiones importantes, aunque sean 8 casas de 200.000 euros, pero oye, es una inversión Hay importante. importe mínimo para eso, José, o son 8 porque son 8? ¿Pueden ser 8 de Son 100 8, o es como no la hay Golden Pizza corte, que es por importe? no hay importe. Aquí el requisito es que sean igual o superior a 8 casas, Ah, 8 bien, viviendas. ¿De acuerdo? estupendo. El otro requisito que establece, que es muy importante, es que la vivienda tiene que estar destinada al alquiler, ¿de acuerdo? Vale, O que estén en el mercado durante al menos 3 años, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es la parte que a mí me toca, que hay que llevar una contabilidad separada de cada casa, ¿vale? de acuerdo. Para saber la renta que corresponde a cada vivienda. Os dejo también un vídeo, pero si estáis pensando en invertir en España, de una charla que di en la Cámara de Comercio hace una semana, ¿vale? Os dejaré el enlace por aquí. Contacto lo dejo en la descripción, los enlaces también. Os dejamos también el cuadro resumen, que os puede servir muy bien a modo de resumen de todo lo comentado, casi todo lo comentado en el vídeo. Y ya está, José. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos por LinkedIn y por aquí, por las redes sociales. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu confianza.